La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso. La fe sigue luchando. Tema que está en mi corazón hace rato y quería compartirlo hoy para hacer el cierre de lo que es el paso de fe de las primicias. Y yo le he puesto a esta enseñanza: las dificultades son oportunidades. Las dificultades son oportunidades. ¿Y por qué digo las oportunidades son oportunidades? Porque uno tiene que entender que nadie, ninguno de ustedes ni yo pasamos por lo que pasamos por casualidad. Hay un propósito. Y ese propósito lo hemos hablado en una y en muchas ocasiones. Pero al hablar esta mañana de que las situaciones adversas a las que yo me voy a enfrentar tienen un significado especial, y es el que yo las pueda aprovechar y sacarle provecho a esa situación. Entonces, cuando hablamos de primicias, si hablamos de entrega, hablamos de sujetar, someter la billetera, no es fácil. Pero cuando uno ve esta etapa como una etapa de crecimiento, Dios se encarga de bendecir y de multiplicar también. Quiero que me acompañen al libro de Romanos. El que escribe este libro es Pablo, capítulo 8, verso 28. Romanos 8, 28. Dice, sabemos, y aquí hay plural, ¿verdad? No es singular. Pablo no dice y sé. Dice sabemos, es decir, hay un grupo que sabe lo que Pablo nos va a compartir. Y él dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pregunto, ¿a todas las personas las cosas que le pasan les ayudan a bien? Copien. No, ¿por qué? Los que aman a Dios, no es a los que Dios ama. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, todo lo que nos suceda, bueno, malo, regular, dulce o salado, tiene un propósito: el bendecir, el ayudar, el multiplicar nuestro crecimiento. Pero tiene que haber en nosotros el primer paso, es amar a Dios. Ese es el principio bíblico, cuando dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con tu alma, tu mente, tu espíritu, con todo su ser. Usted ama a Dios, entonces lo que le viene es una simple y preparación para una etapa mejor. Entonces, pensemos en lo que está Pablo escribiendo. Él dice, lo sabemos, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Quiero detenerme. Si yo le dijera a mi esposa 40 veces en la mañana y 80 por la tarde que la amo, pero no la trato bien, ¿realmente amaré yo a mi esposa? Pero ¿qué pasa si yo a mi esposa le traigo flores de la feria? Un ramo de flores de la feria, y se las entrego de sorpresa en la casa. A veces sale del cuarto, sale a la sala y encuentra las flores ahí puestas en el jarrón, ni cuenta se ha dado, y pasa 7 veces para allá y 8 veces para acá y no las nota. En un momento dice, me trajo flores. Usted piensa que si no le dije esas 40 veces en la mañana que la amaba, pero le entrego flores, ¿la amo? ¿Por qué? Porque el amor necesita una demostración. ¿Cómo yo sé que amo a Dios? Cuando le creo lo que Él me dice, cuando obedezco lo que Él me dice, cuando le doy a Dios, a Él, lo que Él me dice. Entonces es ahí donde yo sí comienzo a demostrar que amo a mi pareja. Por eso es que es importante el que usted y yo siempre reconozcamos que importante es demostrar. Y Pablo dice, sabemos que los que aman a Dios, porque se lo han demostrado, está en la cárcel, está amarrado con grilletes, está pegado a la pared en una madrugada, y lo único que hacen es cantar cantos al Señor. ¿Cómo no le van a
a demostrar a Dios que le aman si en lugar de refunfuñar, en lugar de reclamar, en lugar de estar con una actitud fea delante del Padre, ellos le dicen: te amamos, Señor? No importa la dificultad que tenga, no importa la situación adversa que tenga, yo te amo. La demostración es el primer paso para el amor si decimos que amamos a alguien. Entonces, eso se da en pareja, se da en padres a hijos, hijos a padres. Y la mayoría de películas que usted va a ver y canciones que va a escuchar, siempre va a ser aquella historia de que mi papá me abandonó, yo tenía solo 5 años, que yo nunca tuve un padre presente, pero salí adelante. Usted va a encontrar como el denigrar al papá o al hombre de una manera repetida. Yo sé que hay muchos padres canallas. Yo sé que hay una gran cantidad de padres que no demostraron nunca amor a sus hijos, sino a los hijos de otra o a otra persona. Pero la verdad es que también hay muchos que somos buenos padres, que hemos sido buenos padres. Y entonces nos meten en un saco a todos. Y todos somos unos desgraciados, unos desamorizados, unos que castigamos demasiado fuerte, etcétera, etcétera. Yo sé que sí, pero no deberían de meterse a todos en el mismo saco. Pero cuando un padre le demuestra a su hijo que está preocupado, y por eso quiere decirle: vaya, pero a las 10 viene, no le voy a dar llave para que usted tenga que tocar. Eso no es que no ama a su hijo, es un papá que está preocupado porque su hijo regrese y que regrese bien. Y yo sé que este es un ciclo que se repite. Entonces, el amor hay que demostrarlo. Esa es la primera cosa que yo quiero dejar claro en esta mañana. Porque si yo tengo mi dificultad en el amor de Dios, yo voy a tener una gran oportunidad. Entonces, en la vida encontramos diferentes situaciones. Yo creo que nadie podría decir yo que no haya tenido problemas, que no haya tenido pérdidas, que no se haya enfermado, que no haya tenido problemas en el trabajo con el patrón o con un subalterno, que no haya tenido problemas económicos porque hizo un mal negocio. Nadie puede decir que no se ha enfrentado a situaciones difíciles. Creo que todos, porque es la única forma de ser formados. Es la única forma. Dice que cuando uno aprende de la experiencia vivida, uno sale más fácilmente adelante. Un día hicimos un paseo familiar y veníamos de allá de la Cruz en Guanacaste para San José, y veníamos cuando teníamos la Chrysler, que era una microbús cómoda, grande, pero venía lleno de maletas, de piedras, de conchas, de todo lo que se trae la gente de la playa, ¿verdad? Pero venía atiborrada la parte de atrás, en la parte de las maletas de la microbús. Y vi que la llanta del carro estaba desinflada. Digo: ¿cómo saco el repuesto ahora? Tengo que bajar todo lo que está ahí para sacar el repuesto. Y entonces le digo a ellos: vayan, vamos a ir a un restaurante, métanse, ordenen, almuercen, ahorita yo voy. Y entonces, en lugar de sacar todo, saqué solamente un motorcito que yo tengo en el carro para inflar llantas. Lo conecté, lo puse, inflé la llanta y no me molestó más. Entonces yo dije: la próxima vez no me puede encontrar agarrar esto, un estallonazo de las llantas del carro sin el motorcito o guardado en un lugar donde no lo encuentre, porque fue muy difícil sacar todas las maletas para sacar el motor. A partir de ahí lo dejo en un lugar y no trato de taparlo, porque sé que en algún momento uno se va a estallar. Bueno, uno no, la llanta del carro. Aunque a eso no quisiera que se desinflaran, ¿verdad? No es posible. Entonces, la experiencia nos hace a nosotros ser más inteligentes. En el lado negativo de la llanta, pero también en lados positivos. Cuando usted hace algo y le resulta bien, usted dice: mira, voy a hacer este queque, no tengo 6 huevos, solo 5. Me la voy a jugar. Y el queque quedó exacto. Dice: es que la receta decía 6, pero solamente eran huevos chiquitillos. Eran 5 jumbo, entonces esos alcanzan para hacer el queque. Y ya uno sabe que con 5 huevos grandes puede hacer un mejor queque que si fueran 6.
Entonces, eso es un aprendizaje positivo. Yo no sé quién de estos se acuerda, pero en casa somos 6. Entre los 6, solo mi hermana Viria, los demás somos varones. Está mi hermano Roger, que es el menor, pero ya está tan viejo como nosotros. La segunda es Viria, Roger, Viria y su servidor, de abajo para arriba. Veníamos mi mamá y yo caminando, vivíamos en Atillo, íbamos para la escuela, íbamos para allá buscando la escuela de donde nosotros estudiábamos, y nos topamos con la maestra de mi hermano Roger. A él le había tocado clases en la tarde, y entonces nosotros íbamos a toparlo, y nos topamos primero con la maestra, doña Yolanda, me acuerdo que se llamaba ella. Y entonces mi mamá se quedó hablando, conversando, toda la historia. Y ya nos vamos. Como a los 100 metros nos encontramos con mi hermano Roger. Y él vio que estábamos hablando, bueno, mi mamá estaba hablando con la maestra. Y entró en una psicosis, ¿verdad? ¿Qué hablaron? ¿Qué le dijeron? ¿Le habrán dicho? ¿Será verdad? Y entonces cuando él viene caminando, le digo yo, ajá, ya nos dijo la maestra. Y dice todo serio, no es cierto, yo no fui quien la pateó. Yo no fui quien la pateó. Cuando Roger al final se dio cuenta que la maestra no se había dicho nada, ya yo aprendí cómo sacarles de mentiras verdades. Entonces a los hijos yo les he dicho, yo no tengo el don de discernimiento, pero tengo el de sospecha. Y algo de lo que estás haciendo no me rima, no me suena. Sí, papi, es cierto. De mentiras le saco verdades. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle con esto? Hay oportunidades que uno tiene que sacarle enseñanza para no repetirlas si son negativas, o mejorarlas para que sean positivas. Pero todos hemos tenido desafíos y pruebas. Pero hay dificultades que nos van a traer un mejoramiento en nuestra vida espiritual, un renacer espiritual. Los jóvenes están ayunando durante unos días acá, y ellos hacen su ayuno y lo entregan a las 9, antitos del culto a las 10, y lo inician aquí en la iglesia a las 6 de la mañana como un grupo juvenil y encargados del ministerio. Vea, eso nunca lo olvidarán. Si lo hacen y aprenden a ayunar, nunca. Luego lo van a extender al mediodía, luego lo van a extender hasta las 3 de la tarde, luego lo van a hacer hasta las 5 de la tarde. Algunos lo van a continuar, porque ese es el proceso. Cuando la gente aprende a hacer esas obras espirituales, comenzará en nosotros un crecimiento especial. Hoy, antes de que ustedes llegaran, la mayoría de ustedes, llegó doña Cecilia. Cecilia tiene problemas con sus piernitas y ella camina con un bastón. Ella llegó muy temprano hoy, me sorprendió que llegara más temprano que siempre. Dijo, a Jorlene la despertaron temprano, decía yo, ¿verdad? Pero cuando entra ella caminando con su bastón en la mano, me dice, ¿puedo ir al cuarto de guerra? Yo, claro. La ayudé a subir todas esas gradas para llegar al cuarto de guerra. Y cuando estábamos allí, yo le pongo una silla para que se siente. Me dice, no, arrodillada. Esa es una práctica que ha aprendido. Eso le ha enseñado a ella sus victorias. Eso le ha dado a ella su crecimiento. Eso es algo que aprendió en algún momento y lo ha practicado durante mucho tiempo. Hoy tiene aquí sus hijas y a un nietito buscando la presencia de Dios. Eso se lo ha ganado ella de rodillas para ganárselos a ellos para crecer. Esas son las prácticas espirituales que uno tiene que ver, que a veces los hijos somos rebeldes, ¿o no? ¿O es que usted nunca fue rebelde? ¿O usted es un padre hipócrita hoy porque usted siempre fue el santo de la casa? No, si cuando yo lo veo a usted conversando con sus amigos, usted siempre raja, que era el majadero, que era el mentiroso, que era el que se jalaba las tortas. Pero cuando están los hijos, somos santos, ¿verdad? Santos de papel tal vez. Pero hay
expectativas cristianas que uno puede alcanzar por la práctica de las áreas espirituales. Es decir, cuando yo veo a estas jovencitas aquí danzando, mire, ellas están aquí desde anoche. No sé a qué hora se fueron porque no vi la hora que se fueron. Pero aquí estaban ensayando con los músicos y las danzas. Y hoy en la mañana, cuando mi esposa y yo vinimos a las 9, ya estaban aquí mudadas y volviendo a ir allá a ensayar. Esas son prácticas que uno dice, estoy cansada. Hoy, como un domingo me voy a levantar temprano. ¿Cómo voy a hacer? Mire, para trabajar vamos el lunes, el martes y el miércoles. No importa. El domingo, el Señor se encarga de darnos las fuerzas para poder asistir, para poder estar. ¿Amén o no amén? Ok. Entonces, hay etapas muy difíciles, es cierto. Yo voy a compartirles esta mañana de 4 personajes impresionantes que ustedes y yo lo conocemos. Esto voy a hablar de José y las circunstancias que él vivió y cómo terminó José. Amén. Si usted lee el capítulo 37 hasta el 50, está toda la historia de José en el libro de Génesis. Pero yo voy a leer un pedacito nada más. Estamos en el capítulo 37, verso 12 hasta el 20. Génesis 37, 12 al 20. Dice: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Jacob a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel, sí, Jacob le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas. Tráeme las respuestas. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó hasta Siquem. Y halló a un hombre andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José le respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos le vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí, viene el soñador. Ahora pues, venid, matémosle, echémoslo en un hueco y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Ahí continúa la historia hasta el capítulo 50. José fue vendido a unos mercaderes que iban para Egipto. En Egipto fue vendido para trabajar en la casa de un hombre, Potifar. Y eso lo llevó a tener diferentes situaciones. Él, ustedes conocen la historia, que fue seducido por la esposa de su patrón y él no aceptó y prefirió salir chingo a faltarle a su patrón, faltarle a Dios. Y por esa situación la mujer lo acusó falsamente y lo metieron a la cárcel. En la cárcel él tiene un sueño y en el sueño él ve la experiencia de un panadero y del copero del rey. Para uno venía la muerte en 3 días, para el otro el perdón, para uno el cementerio, para el otro estar otra vez al lado del rey. Y uno cuenta la historia como si pasaran nada más 10 minutos en eso. Pero la verdad es que estuvo muchos años en la cárcel. La verdad es que este hombre, el copero que salió libre, que lo restituyeron en su puesto de trabajo, dicen que él sabía por encargo del propio José que le dijo: miren, háblenle a alguien que yo estoy aquí en la cárcel porque yo soy inocente. Pero este hombre se quedó callado. Le hicieron un favor, pero él se quedó callado. Nunca más se acordó que José existía. Hasta que José fue llamado por el faraón, porque este hombre, el copero, dijo que hay un sueño y en ese sueño nadie lo interpreta y tuvo que venir José a interpretarlo. Entonces vea qué interesante. La dificultad, le decían el soñador, sus hermanos lo odiaban, le quitaron la túnica de colores que su padre le había dado.
y lo venden esclavo, sin esclavitud. Escúchalo bien. Sin esa venta que se estaba haciendo, sin haber sido acusado injustamente, no hubiesen tenido lo que tuvieron. Sin haber sufrido la cárcel, no logra llegar al faraón. Sin cárcel, sin problema, sin pérdida, sin vergüenza, sin una situación adversa, él no hubiera llegado al puesto que llegó. José se convirtió en el segundo de a bordo. Estaba el faraón y estaba José. No habían hijos de faraón que estuvieran en esa preeminencia. No había esposas de faraón que estuvieran en esa preeminencia. Fue José. ¿Y por qué? Porque muchas veces las cosas que nos suceden adversas simplemente es la formación para mañana. José llegó a ser el más grande después del faraón. Pero no solo eso. José salvó de que su familia muriera de hambre. Pero no solamente. José, por su esfuerzo y su convicción, evitó que la nación de Israel muriera de hambre. Pero eso no basta. Por José, evitó que el imperio egipcio muriera de hambre. ¿Se acuerdan las vacas gordas y las vacas flacas? Los 7 años de guardar en granero, los 7 años para vender, los días de hambruna. Ok, eso venía para Egipto. Pero ahí no basta. Lo que pasó en la vida de José sirvió para muchos otros pueblos que venían a comprar comida a Egipto porque sabían que en Egipto había abundancia. No por Faraón, no por las pirámides, no, por José. Entonces, ¿cuántas peripecias pasó José para convertirse en el segundo de a bordo? Muchas. Pero de esto es el efecto que trajo para su casa, para su familia, para la nación de Israel y para todo Egipto. Y no solo eso. Dice la Biblia que cuando Faraón supo que los hermanos de José estaban y que su papá estaba ahí, dijo: quiero que les den la mejor tierra de todo el imperio. Y les dieron la tierra de Gosén. Pero hay una frase que José le dice a sus hermanos. Está en Génesis 50:20. Vean lo que él les dice, porque eso es lo que yo quiero que usted me entienda. Eso es lo que estoy tratando de enseñarle esta mañana. Él tiene a sus hermanos. Él ha llorado con ellos. Ellos tienen miedo que ahora los mate. Ellos están en temor de que los eche de su presencia. A ese al que trataron de matar, metiéndolo en una cisterna, en un hueco. A ese que vendieron como esclavo, a ese que lo metieron a la cárcel. Él dice, verso 20, capítulo 50, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a mi bien, para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a muchos pueblos. Estoy seguro que si eso me lo hacen a mí, duro, enojado, 100 años. Y cada vez que vea a esa persona me le voy a ir encima, aunque sea pellizco le voy a arriar. ¿Por qué? Porque el rencor de uno sale cada vez que uno ve a la persona que le hizo daño. Yo les he contado a ustedes que hay cosas, yo no sé si somos todos los seres humanos o yo soy un bicho raro. Pero a mí se me olvidan las cosas. No es que, ¿cómo explicarme? No es por Alzheimer. No. Sino que a mí me hacen algo y me resbala, se me olvida. El problema es que me lo recuerden. Porque entonces no se me vuelve a olvidar. Y yo solo viví con un par de gemelos. Yo les conté a alguien, a ustedes acá. Nosotros éramos pastores de una iglesia muy grande que se llama Ciudad de Dios. Y hacíamos actividades. En una parte hay unas canchas de fútbol y de papi fútbol. Y eso que se le da a uno, como ya uno no puede casi ni jugar por no poder correr por las llantas, ¿verdad? Y por la condición física. Yo era el árbitro, imagínense. Puro Ramón Luis, ¿verdad? Y algo pasó en la mejenga y yo pité una falta que no era, o dejé de pitar una falta, yo ni me acuerdo.
Pero un hombre, un muchacho grande, así grande, wow, más grande que Esteban, así más grande que Esteban, que es gemelo. Yo no sé cuál de los dos fue, si fue Randall o fue Saúl, pero uno de los dos fue. Entonces, algo me dijo y alguien dijo, fulano, váyase, usted no le puede hablar así al pastor con esas palabras. Y lo echaron, se fue. Bravo, más bravo todavía. Bueno, eso sucedió hace 1500 años y yo no me acordé. Hace como unos 15, 20 años me lo encontré. Me dijo, pastor, no, lo he visto varias veces, pero ese día que me encontró en la calle, me dijo, pastor, yo quiero hacer algo, quiero pedirle perdón. Digo, ¿y ahora qué hice? Pastor, es que se acuerda así, así. Él se acordaba, una mejenga así, así. Sí, yo le dije un montón de cosas a usted, perdóneme, pastor. Y yo no me acordaba. Entonces no tenía ningún problema. El problema vino después. Porque comienza a crearse en uno una sensación de molestia con aquella persona. Porque mientras estaba ahí, sumergido en el recuerdo y no lo tenía presente, no era problema. El problema fue que me di cuenta y me acuerdo. Y vea que se los cuento hoy a ustedes aquí en enseñanza. Dios quiere que usted sepa, más que recordar sus cosas desagradables, sino las cosas especiales que vienen después de esas situaciones adversas. Luis oraba y nos pedía en las cartas estas que hacemos de peticiones para las primicias. Él dijo, tengo problemas con el patrón. Me están robando comisiones. Me están haciendo trabajar más en una zona donde no hay para crecer. Y entonces comenzamos a orar. Literalmente comenzamos a orar que Dios era algo. Dios sacó a José, iba a decir, a Luisito, a una nueva empresa, ganando más, haciendo lo mismo y mejorías 100%. La otra empresa, y sus patrones nuevos son cristianos. El antiguo trabajo está de capa caída y de pico para abajo, porque hay entre todos en la empresa una situación muy difícil de relaciones entre ellos. Esas, me trataron mal, Señor, necesito que me lleves de aquí a un lugar mejor. Y Dios entonces, creyendo en la fe nuestra, te mueve a un lugar mejor. Yo me acuerdo, ejemplos tenemos aquí en la iglesia de patrones majaderos que terminan yéndose de la empresa. Y hemos orado con toda certeza por aquella persona. Le dijimos, vamos a orar, Juancito, vamos a orar para que... Y en lugar de renunciar a él, porque iba a renunciar, hicieron renunciar al jefe. Y así es como Dios trabaja. Okay. Cuando enfrentemos injusticias o pruebas, debemos de confiar en que Dios tiene un plan mayor. Lo que parece ser una derrota puede ser la puerta a una nueva promoción espiritual o personal. Cuando usted vea que las cosas se ponen peliagudas, algo va a pasar. El segundo personaje, primero era José. El otro es tan conocido o más que el anterior. Es Goliat, pero con David. David y Goliat. Si ustedes se acuerdan de la historia, David no está en la batalla. David está cuidando unas pocas ovejas que su papá tiene allá en una montaña. El papá lo manda a llamar y le dice, mira, no sé nada de mis otros hijos que están en la guerra. Están peleando allá en las montañas para darnos libertad a nuestra nación, porque nos quieren matar. Ve, averigua cómo están, pero haz lo siguiente. Coge un poco de pan, compra ahí una predilecta, lleve buen pan, toda la publicidad. Lleve buen queso, ojalá tipo Turrialba. Lleve buena comida, lleve frutas, lleve pasas, lleve todo lo que pueda. No solamente para tu hermano, sino lleva para el general del ejército. Y comparten allá. Y viene David con aquella carga, llegó hasta el borde de la guerra, pone el saco abajo y pregunta, ¿y por qué están peleando? Es que hay un grandulón allá abajo que todas las mañanas sale y nos reta a pelear. Pero ¿y por qué no pelean? No, porque él dice que quiere que un soldado nuestro pelee contra él.
Y el que venza gana la batalla. Y dijo David, ese no es el problema. ¿Cuál es el problema? Es que es muy grande. Sí, entre más grande, más duro el golpe. Y David le dice, y que hay una cosa, el que lo mata nada más. No, hay un premio. La familia no pagará más impuestos. Le darán, será yerno del rey, le van a dar una hija del rey. Le van a dar propiedades, le van a dar unos collares especiales de honra. Dijo, ¿y para quién? Para el que gane. Yo gano. Sea tonto con esos premios. ¿Cómo no lo voy a hacer? Dijo, no, yo lo voy a hacer, y así lo hizo. Y llegó a la voz al rey. Pero antes de que llegara al rey, llegaron a sus hermanos. Y le dice, ¿usted qué anda haciendo aquí? Majadero. Siempre es el majadero usted. Vaya, allá cuide las ovejas en la casa. Las dejó solas, ¿verdad? Así es usted descuidado. No vaya para allá. Y él le dice, ¿qué les pasa? Siempre conmigo. Déjeme yo aquí. Papi fue el que me mandó. Yo no quería venir, pero él me mandó. Así que estoy aquí. Y entonces llega el rey. El rey dice, bueno, si quiere pelear, pelee. Pero él es un soldado experto y usted es un incluenque. Usted no sabe nada. Es más, vea, le pone la herramienta, la armadura, y se le cae. No podía moverse con armadura. Y David, sabiendo lo adverso que era su guerra, era una guerra increíblemente desigual. Un gigante de casi 4 metros a un chiquitín de 1,70 m, 1,80 m, si quisiera ser muy grande. En esa época la gente era muy chiquiticha. Si no, vea la historia de Israel, de Inglaterra y sus reyes. Todos eran chiquitichos. No sé si es que venía como maldición de los pigmeos allá de África, donde se dejaron tantas cosas. Los ingleses, yo no sé si vendrá como un castigo para eso, pero ok, yo no sé. Eso lo vamos a encontrar en el capítulo 10, primera de Samuel 17, verso 28 al 33. David y Goliat, dice así, primera de Samuel 17. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y conozco tu malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Es decir, viniste a vinear. David le dijo, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Está hablando paja. Y apartándose él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dijeron, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Entonces, dice, fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá, peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde la juventud. Mire, ese es un obstáculo bien grande, ¿o no? Usted y yo conocemos la historia, así que sabemos que David peleó. Pero vea qué interesante, dice que él fue al río antes de pelear, se quitó la armadura de Saúl, se fue al río, se fijó en las piedras que estaban allí, cogió 5 piedras de las buenas, las echa en una bolsita, coge su honda, que era un pedazo de cuero largo, con el centro más ancho. Ahí puso la piedra. Ellos la ponen en el suelo y la mueven hasta agarrar velocidad. Y en el tirar, ellos lo que hacen es soltar, como es una cuerda continua, ellos sueltan una de ellas. Entonces ellos hacen así, sueltan, pero se quedan en la mano con la honda en un solo cordón. El otro lo estiran y la piedra sale. Alguien me decía, mi hermano me preguntaba que por qué David cogió 5 piedras. Es que eran 5 gigantes, todos hermanos entre sí. Y David sabía que si mataba al primero, el segundo vendría en algún momento. Pero sabe una cosa, una frase que me dijo mi esposa que me gustó.
esa piedra que está allí en esa agua, en ese río donde él recogió, fue una piedra especial que tiene años de estar ahí, formada por el fuego, por el agua, formada por el roce de otras piedras, para convertirse en la piedra correcta. No importa lo que venga, si estamos listos para pelear, Dios va a poner las herramientas necesarias para mi victoria, para la suya. Usted dice: Señor, yo quiero dar mi primicia, pero no tengo cómo. Te va a salir un negocio para producir. Tú tienes venta de que no sé, eso usted va a usarlo para darle su primicia a Dios. Dios va a darle una piedra o 5 piedras. No importa qué tan grande sea la limitación. Puede ser de 3 metros o más, llamado Goliat o llamado X. Pero si usted tiene la certeza, Dios le va a dar la victoria. Dios le va a dar la victoria, porque ese es su plan para nosotros. La victoria sobre Goliat, a David lo hizo conocido. Imagínense ustedes, sus hermanos no llegaron a conocer a Saúl, pero por unas palabras que dijo, ganó el favor del rey y lo mete en su tienda de campaña. Conversa con él, el rey, con un soldadito de juguete. Pero dice que cuando David obtiene su victoria, él reclama su premio. Se casó con la hija del rey, que luego le fue feo al hombre con la esposa esa. Le dieron sus premios de la victoria y su familia nunca más volvió a pagar impuestos. Pero ¿sabe una cosa? Eso no es tanto para lo que pudo pasar, lo que pasó después de eso, porque David pasa de ser un anónimo, un desconocido, a ser el rey de Israel, a ocupar el lugar del rey. Saúl fue desechado y no fueron escogidos sus hijos. Saúl fue desechado y no fue buscado un hermano de David para que fuese el del trono, sino que cuando David obtiene la victoria por su fe y sabe que no se amilana por la dificultad que está viviendo, no se pone a llorar ahí como una margarita, diría alguien allí. No, sino que él se para, pelea, obtiene la victoria. ¿Y sabe qué hace? Coge la espada que era más grande que él, la espada del gigante. ¿Y qué hace? Le corta la cabeza a su enemigo. Córtele la cabeza a lo que le estén pidiendo a usted las cosas, y verá la victoria. Vendrá la fuerza del Señor venir sobre nosotros para darnos una victoria completa. Amén. Mire, cuando caiga el gigante, no hay que dejar que se levante. En fútbol hay una frase que a mí no me gusta, pero es verdad. Dicen: no se repartan nada mientras Saprissa esté vivo. Eso siempre dicen. Y es cierto, ¿no es cierto? Vean, nos pasó este año con Heredia. 40 puntos arriba y perdimos. ¿Qué pasa? No se repartan nada mientras Saprissa está vivo. Es cierto, al gigante hay que matarlo. Al gigante hay que, ese que me da problemas, esa dificultad que tengo, esa situación adversa, yo tengo que resolverla. Yo tenía 9 años. Vivía en la zona sur. Estaba en la escuela y tenía un compañero que se llamó Kenneth. Él tenía un problema con su cabecita, la tenía torcida así. Alguna cosa le pasó. Él caminaba así siempre. Pero así como estaba de la cabeza, así molestaba. Era necio. Y no solo eso, en mi casa me tenían prohibido, porque como éramos cristianos, de no pelear. Entonces eso que uno parece más bien maricas, ¿verdad? Que no puede uno pelear porque es malo. Y él entonces se aprovechaba. Mira cómo lo molestaba, cómo ese güey la molestaba. Parecía una uña encarnada. Un día vengo yo de la escuela y comienza a molestarme, a perseguirme para pegarme. Como no le puedo hacer nada, primero porque soy cristiano y segundo porque él tiene la cabecita así. Entonces yo llego a la casa llorando, bravo, con ira, y le digo a mi papá, me dice mi papá: ¿qué le pasa? Él está parado en la puerta de casa. ¿Qué le pasa? Le digo: es que ese huila me tiene harto y usted no me deja hacer nada. Me dice: ¿quién? Ese huila. Yo le señalaba, no sé. Y me dice mi papá: pues vaya, arregle el asunto.
vaya y le mete una pescociada. Y si él le gana, yo lo castigo a usted. ¡Ah, caramba! Sí, fui. Y ahora sí llevaba permiso. Miedo porque nunca había peleado. ¿Ah? Qué interesante. Y le gané. Le gané. Maté a mi gigante. A partir de ahí, Kenneth se convirtió en el mejor amigo. Ya tenía miedo que yo le diera otra tunda, ¿verdad? Ok. Tu gigante, no dejes que se levante. No sé cuál gigante. La tercera, y rápidamente, me quedan 10 minutos para que llamen el Uber. Está en el libro de Esther y se trata de Esther. Un hombre llamado Amán, muy malo, odiaba a los judíos por diferentes circunstancias. Y él decidió arrasar y matar a los judíos sin saber que la reina Esther era judía. Planeó todo, convenció al rey de hacer un edicto de que todos los miembros de las 127 ciudades o provincias que pertenecían al rey tuvieran la libertad de matar a todos los judíos y que no tuvieran temor de matarlos y coger sus propiedades, coger sus esclavos, coger lo que tenían, animales y joyas, lo que fuera, y le pertenecerían a él si lograba matar a cualquier judío, y que no se preocupara que lo hiciera de la manera que fuera. Entonces llegó a los oídos de Mardoqueo lo que se estaba planeando, y Mardoqueo dijo: ¿qué torta tenemos? Mardoqueo era judío. Dijo: hay que hacer algo. Y entonces fue y le dijo a Esther. Esther era sobrina de Mardoqueo. Bueno, es que es una relación que no entiendo. Realmente es sobrina, hija, prima, cuñada, qué sé yo. Esther había sido electa o escogida como una reina. En el primer concurso de belleza que la historia cuenta es el de ella, donde queda como la mujer más linda y el rey la toma como esposa. Y entonces ella, siendo judía, nunca dijo que era judía. Entonces Mardoqueo le dijo: Julana, algo tenemos que hacer porque está marcándose la muerte de nosotros. Van a arrasar. Y ella dijo: no puedo hacer nada. ¿Cómo que no puedes hacer nada? Si eres la esposa del rey, puedes hablar con el rey. Y dijo: no, es que hay un edicto de que nadie, ni esposa ni soldados, podrán entrar a la presencia del rey si el rey no los autoriza. Y yo tengo cita con él hasta dentro de varias semanas como esposa. No puedo entrar ahora. Y le dijo: mire, Julana, leámoslo. Capítulo 4, verso 13 al 17, aunque la historia está en el libro de Esther todo. Esther 4:13 dice: y entonces dijo Mardoqueo que le respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y le pregunta: ¿y quién sabe si para esta hora has venido? Wow. Sigo y luego regreso. Y dijo Esther que le dijeran a Mardoqueo: ve, reúne a todos los judíos que se hallen en Susa, que era la capital del reino, ayunen por mí, no coman ni beban por 3 días, noche y día. También lo voy a hacer con mis doncellas. Ayunaré igualmente y entonces entraré a ver el rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Mire, Esther era una extranjera, de padres extranjeros, viviendo en un país extranjero. Fue huérfana desde muy pequeña. Fue criada por este caballero que yo diría su tío Mardoqueo. Cuando esta situación viene, yo le pido que lo lea ese libro de Esther para que tenga la historia completa. Ella le dice:
voy a presentarme al rey. Y su tío le ha dicho, ¿quién quita un quite que para esto es que ha nacido y fue a ser la reina? ¿Quién quita si para esto es que naciste? No para ser reina, no para ser belleza, no para ver los triunfos, sino porque hay que salvar a la nación. Y otra vez Dios tratando de salvar su nación. Ella va, llega al patio y dice el rey, ¿quién anda ahí? Soy yo, rey. ¿Quién eres? Soy yo, Esther. Dice que el rey se alegró. Ven, mamita, venga, ¿qué pasó? Rey, es que tengo una petición. Usted iría a mi casa a comer, porque tengo que decirle algo. Claro, hasta la mitad del reino te doy, dicen los reyes siempre. Y no le dan nada más que moronas. Entonces el rey fue a comer a la casa de Esther. Pero Esther le dijo, hágame un favor, rey, tráigase a Amán a comer también. Vengan los dos a comer. Y cuando le dicen a Amán que lo invita el rey a comer a la casa de la reina, imagínense, antes era la hija de un hombre de segunda clase, como era Mardoqueo, y ahora tiene su propia casa, con esclavos, servidores. Es decir, ella había crecido. Y entonces Naamán se sintió muy orgulloso y dijo, claro que vamos. Y fueron y se apretaron. Y le dice el rey, ahora sí, ¿qué es lo que quieres? No, rey, si hallo gracia delante de ti, por favor, vengan mañana y les prepararé un banquete mejor. Y ahí fueron. Cuando llegó la siguiente vez, ella le dijo, mi pueblo está en opresión. Se ha dado una ley por el imperio que maten a todos mis familiares. Amán no sabía que ella era judía. Cuando ella le dice esta frase, él le dice, no es cierto. Yo no he mandado a matar a nadie. Sí, tú mandaste a matar a los judíos y yo soy judía. Y el rey se enojó tanto que se fue. Y cuando estaba afuera del patio, al ratito regresó. En ese lapsus que él se va, Amán se arrodilla delante de ella al pie donde estaba sentada, pidiéndole perdón. Ayúdeme, ayúdeme. Y cuando el rey lo ve arrodillado, le dice, ¿y qué? ¿Me vas a robar la esposa también? Lo agarraron. Amán había preparado una horca muy alta para matar a Mardoqueo especialmente. ¿Por qué? Porque Mardoqueo la caía mal. Sí, porque Mardoqueo nunca quiso arrodillarse delante de él. Se lo hizo ante el rey, lo hacía en el templo, pero no ante Amán. Entonces Amán preparó una horca muy grande. Y entonces cuando el rey se dio cuenta de la situación, mandó a matarlo. Y entonces le dijo, ¿por qué no lo ahorcan en la misma horca que había preparado para Mardoqueo? Y ahí murió Amán. Pero no solo él, murieron 10 hijos de él. Porque cuando Dios interviene, interviene. Mire, Dios sacará bandera por nosotros y utilizará a quien sea para sacarnos adelante. Amén. Tengo poco tiempo. Hay otro personaje que se llama Ruth. Se lo narro. Ruth era moabita. ¿Se acuerdan ustedes? Que una mujer llamada Noemí se fue de Belén junto con su esposo y sus 2 hijos a vivir a Moab. Porque en Belén, que significa la casa del pan, no había pan. Había una hambruna y ella se fue junto con su esposo. Pasaron varios años, los muchachos crecieron, se casaron y murieron de enfermedades diferentes. Y solo le quedaron, su esposo murió, murieron sus 2, Malón y Kelión, y solo le quedaron las 2 nueras, Orfa y Ruth. La Biblia dice que Ruth vino a vivir, ella extranjera, con prácticas de extranjera, en un país extranjero, simplemente porque amaba a su suegra. Vea qué premio, qué clase de mujer fue que ella la amaba, ¿verdad? Se llevaba bien. La historia dice de Ruth que Dios la utilizó a pesar de que vivían en la más grande pobreza. Era tal su pobreza que iban ellos al campo a recoger espigas. ¿Cuáles espigas? La que la ley obligaba, que cuando usted esté recogiendo espigas, tire una por allí
para que el animal o un pobre pase a recogerlas y comerlas o llevarlas. Ella encontró gracia, los trabajadores, encontró gracia con las compañeras de recoger cosecha, y ella luego conoce al jefe, al patrón, al dueño, al amo, llamado Boaz, con el que se casa. Ella era viuda, se casó con Boaz, no con usted, con aquel, con Boaz. Y este matrimonio nace un hijo llamado Obed. Obed crece, se casa y tiene un hijo que se llama Isaí. Este crece, se casa y tiene un hijo, David. El mismo historia de la de Goliat. Dios hace que todas las cosas nos ayuden a bien. Todas. Y el último personaje que no es bíblico, pero que es de la historia, es una mujer llamada Helen Keller. Nació y a los poquitos años quedó ciega. Y quedó sorda. Una maestra llamada Anna Sullivan le enseñó a utilizar el braille para poderse comunicar, para poder leer. Ella termina sus días siendo la defensora más grande que hay de las personas que tienen discapacidad. Pero muchos años antes de ella, un joven llamado Luis, apellido Braille, inventó ese abecedario cuando él tenía 12 años. Y lo hizo porque él necesitaba comunicarse, porque él también tenía problemas. Había perdido la vista ya cuando conocí, así fue en el transcurso de los días y meses y años que él perdió su vista. Hizo el braille. El braille se creó como una estrategia de guerra para mandarle mensajes en la guerra a Francia entre sus aviones y sus diferentes bases. Ahí se usaba el braille para hacerlo. Luego se popularizó y es el abecedario que tenemos hoy para ciegos, que llamamos, que hasta en nuestros billetes hay braille en Costa Rica. Vean, ¿qué hubiesen hecho aquellos padres con esa niña que estaba ciega? Maldecir al cielo y maldecir a Dios porque no es posible. No, la sacaron adelante, porque la dificultad es una gran oportunidad. Amén. Quiero concluir con un pasaje que está en Santiago. Este y otro texto nada más para terminar, pero dice Santiago 1, verso 2 y verso 4. Hasta que me veo guapo, ya me quitó. Santiago 1 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe va a producir paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que les falte alguna cosa. Es decir, la prueba ha sido dejada para hacernos crecer. Confía en el plan de Dios, ¿es lo que quieres? Confíe, Dios sabe por qué te dejó entrar allí. Prepárate, fórmate, acampa y métele el hombro. Si Dios no quiere que estés ahí, te va a sacar, te va a llevar a otro lugar. Confía en el plan de Dios. No preguntes tanto el por qué, sino el para qué. Enfócate en ese proceso donde Dios te está formando. A lo mejor necesitas ser formado. Hay gente que necesita tener un jefe porque en la casa era un mandón, porque mandaba a la mamá y al papá, pero ahí tiene que ser caso. ¿Se sujeta o se sujeta? Tenga una actitud de gratitud a Dios. Estás enferma, dale gracias a Dios. No te alcanza la plata para pagar el abono de la refri que sacaste en Goyo, dale gracias a Dios. Y yo sé que con un corazón agradecido Dios abre puertas y ventanas para cumplir nuestras necesidades y problemas. Pero no dejes de buscar y fortalecerte en Dios. Eso es importante. Cuando Ceci me dijo que la llevara allá arriba al cuarto de guerra, dije: Señor, ¿y cuántos no subimos? Me dio vergüenza. ¿Cuántos estamos tan ocupados que llegamos al culto a las 10 y 1 minuto, 10 minutos, 15 minutos, pero no se nos ocurre, porque ni lo hacemos en la casa, menos en la iglesia? Hay que buscar esas experiencias.
Las dificultades no son inevitables, pero o son inevitables. Pero usted tiene que ser probado como José, como David, como Esther, como Ruth, como Helen, como cualquier persona. Pero quiero dejarte este texto bíblico para cuando se halla en dificultad perfecta. 2 Corintios 12:9, y le pido póngase de pie. Pablo está pasando por una situación muy difícil. Tiene una enfermedad o tiene un problema, no sabemos, la Biblia no dice qué. Y Pablo ha tomado su rato, imagínense, sea lo que sea. Le ha pedido a Dios que lo ayude. Si es una enfermedad, que lo sane. Si es un dolor, que se lo quite. Si es un problema, que se lo ayude. Pero Dios le dice a Pablo la siguiente frase. 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es lo que Dios no le dijo, te sanas en el nombre de Jesús. Se te resuelve el problema en el no. Dijo, Dios me dijo nada más y así. Pablo, aguántate un poco más, porque eso es lo que te sostiene a ti con perfil bajo. Porque si no tuvieran esa dificultad, serías un viejo arrogante y majadero. En otras palabras, ¿qué está Dios formando en nosotros? ¿Carácter? ¿Qué está Dios formando cuando viene la prueba y la dificultad? Cambiar en nosotros algo que deberíamos de cambiar, porque a veces pensamos que somos la última Coca-Cola de pavas. Y la verdad es que no. Ni somos la última Coca-Cola, ni somos Coca-Cola. Somos desapercibidos y no natos, dijo aquel. No conocidos. Pero yo quiero orar por ti esta mañana. Amén. ¿Me permites orar? Señor, hoy yo quiero pedirte que nos ayudes a ver nuestras dificultades como una oportunidad para confiar más en ti. Señor, hoy yo quiero pedirte que nos ayudes a ver las dificultades como una buena oportunidad para crecer en la fe. Señor, hoy yo quiero pedirte que nos ayudes para ver cada dificultad por la que pasamos como una escuela para aprender y crecer más. Señor, pero no queremos que el gigante se levante otra vez. No queremos que este orgullo majadero y nauseabundo que tenemos interno quiera salir otra vez a relucirse y a juzgar y a opinar. Por eso hoy yo quiero pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, todas nuestras bestias, Señor, sean controladas en el nombre de Jesús, para que aprendamos a hablar, aprendamos a opinar, aprendamos, Señor, a ser humildes en nuestro caminar, sabiendo que en ti somos más que vencedores. En ti, Señor, seremos guardados, porque tu palabra nos enseña, Padre. Tu palabra nos guía, pero ya nos dice que todas las cosas que nos van a suceder tendrán un propósito perfecto. Pero eso hoy queremos amarte y reconocerte a ti como nuestro Dios. Ahora, mi Dios, vamos a casa, regresamos a nuestras labores, vamos a otros lugares. Y yo te pido, Señor, que si viene una prueba, esta palabra salga a nuestro corazón y a nuestra mente y entendamos qué importante es que veamos esa dificultad como un puente para crecer. Padre, gracias. En el nombre de Jesús oro por tus hijos y los envío en paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces.